Buenas noches, buenas noches. Vamos colocando sus nombres en el chat, por favor. En un rato ya vamos a iniciar las clases. Ya vamos a guardar unos minutitos que se vayan conectando sus demás compañeros.
Hinojosa, Hinojosa, Hinojosa. Jacqueline, ¿me escucha? Doctor. Sí, ahora sí. Sí, doctor. Gracias. Ya. Por favor, mándeme al grupo de WhatsApp sus diapositivas y a mi privado, mándeme ahorita mismo, por favor. Ya, doctor. Enseguida le. Pero ya no más, por favor, ya no más. Ya, doctor. Echalar, Echalar, Sí, doctor. lo mismo, inmediatamente, por favor. Tiene que colocar grupo, tanto diapositivas como preguntas. Igual, Jacqueline, por favor. Ya está, doctor. Está bien. A su privado no ve, A mi doctor. a mi privado y también tiene que mandar al grupo. Nuevamente les repito, grupo 1, el tema que están exponiendo, diapositivas. Igual las preguntas, grupo 1, preguntas y publican de esa manera, tanto al grupo de WhatsApp como a mi privado. Está bien, doctor. Entonces, Jacqueline me te está mandando, Echalar lo mismo, Cosío Hilda, Cosío Hilda. Buenas noches, doctor. Yo estoy en representación de Cosío Hilda. Ya, lo mismo me tiene que mandar, por favor, primero a mí y después grupo 3, tema, preguntas y me manda a mí como al grupo, ¿ya? Pero Está bien, identificando doctor. cada uno qué grupo corresponde. Perfecto, doctor. Está bien. Enseguida le mando. Ya, Tribeño, Tribeño, Doctor, buenas noches. Ya lo voy a mandar, doctor. por favor, en ese formato que les estoy pidiendo. Si me mandan en otro formato con otro nombre, no les acepto. Ya, doctor. Ya, por favor, tienen 5 minutos todos para enviarme.
Echalar, por favor, no me ha mandado Sarita. Sí, doctor, un momentito, por favor. Falta alguien que me mande sus preguntas para la batería. De una vez. Hinojosa, comparta, por favor. Hinojosa, Jacqueline. Jacqueline, ¿me escucha? Sí, doctor, sí, sí. Ana Giselle Álvarez le puede aceptar. Dice que no puede entrar, doctor. Por favor, está en mi grupo. Ya, pero usted es la encargada, Jacqueline. ¿Puede compartir Sí, sus sí. diapositivas, por Sí, favor? sí. Ya, doctor. Cada encargado de grupo, por favor, tiene que pedir a sus compañeros si tienen que exponer, ya tienen que estar a primera hora. Doctor, buenas noches. ¿Sí? Soy del grupo 1. ¿Puedo pasarle ya las diapositivas? Como guste, ya les he pedido que lo hagan, del grupo 1. Ya está bien, doctor. Anita lo va a compartir, por favor. No hay problema, pues, cualquiera, pero compartan nomás ya. No nos va a alcanzar el tiempo, por favor. Eh, se ve las diapositivas. Sí, 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 se sí. está viendo. Un ratito, perdón. Ahora sí. El abogado no vale por lo que sabe, sino vale por el intelecto o capacidad de utilizar todas las capacidades que tienes. Eduardo Saborsi. Buenas noches, doctor. Nosotros vamos a dar un poco de hablar sobre el discurso. Uy, no puedo. No puedo cambiar. No voy a- Mi equipo está conformado por Jacqueline, Rubén, Paola, Maribel, Giselle y Yesenia. Perdón, ya voy a ver. El discurso. Para poder un poquito entrar sobre el discurso jurídico, voy a dar un concepto sobre el discurso. ¿Qué es el discurso? Un discurso es toda sucesión de toda palabra expresada de forma oral, extensa y corta, que sirve para expresar lo que se piensa o se siente. Debe ser adecuado, es decir, ordenado, acomodado y proporcionado por lo que se quiere lograr. Dicho de otras palabras,
el discurso es aquella expresión que tiene una persona para transmitir una idea o un conocimiento a un auditorio o a un grupo de personas. El discurso jurídico es la estructura lógica guiada por el léxico jurídico en su versión más apegada a la argumentación que se apoya de los códigos formulados por el ámbito de la disciplina del derecho. Tiene como propósito informar y convencer. Tiene por objeto, a través de sus argumentos convincentes, persuasivos y ilustrar la inteligencia de los jueces. Para definir así con un hecho se realiza, no si una persona es culpable o no culpable, fijándose en las reglas o las leyes. Esto es el tipo de discurso que más interesa a los juristas, ya que el abogado, como orador delante de un estado judicial, acude para convencer al jurado a través del tribunal, y para lograr debe utilizar este tipo de discurso propiamente dicho y adecuado en el área jurídica, donde desarrollan sus actividades. El discurso jurídico son aquellos que se pronuncian ante un tribunal, bien como un abogado, defender o como acusador. Elementos del discurso. El discurso debe estar estructurado utilizando elementos fundamentales del lenguaje: la palabra, la frase, la oración, el párrafo y el discurso. La palabra es la expresión simple de una idea libre para indicar o señalar los objetos reales o los hechos abstractos que surgen en nuestra mente. La frase es una unión de palabras entre sí para lograr una unidad de expresión de mayor entidad. La frase es la unión de palabras entre sí para lograr una unidad de expresión de expresión. La oración es un elemento gramatical que permite expresar un juicio o una acción mediante su esencia del lenguaje, el verbo. El párrafo. Este construye a partir de las palabras que unidas las une a otras. Forma frases y oraciones, las cuales se ordenan en forma lógica para exponer entre un punto y el otro. El discurso representa la forma más acabada del razonamiento sistemático. Es la expresión lógica y completa que logra sobre un tema dado argumento del párrafo. Características del discurso. El discurso tiene que entretener, no tiene que ser aburrido, tiene que llamar, tiene que ser bien entretenido. Busca el auditorio, busca que un auditorio no vaya a dormirse, tiene que estar atento, tiene que ser entretenido y no todo el tiempo tiene que ser corrido. Ofrece grandes ventajas, tanto el emisor como el receptor, debido a la narración y la expresión cultural que se utiliza. Informar. Un discurso tiene que traer un provecho. Tiene que traer un provecho para los que oyen, para el auditorio o para las personas. Persigue la clara comprensión de un asunto, tema o idea que resuelve una incertidumbre. Su principal objetivo es ayudar a los miembros del auditorio para que estos pretendan ampliar un campo de conocimiento. La característica principal de este discurso es llevar a cabo la objetividad. Tiene que convencer. Por más que un orador esté mintiendo, tiene que salir. Si yo les digo, esa flor es blanca, ustedes tienen que salir con ese pensamiento, que la flor es blanca. Es influenciar sobre el oyente acerca de las verdades claras, indispensables, que de poder ser probadas y comprobadas. Tiene que ser persuasión, aspira a una respuesta de adhesión y acción, en donde se define como un medio de influenciar la conducta a través de llamamientos dirigidos. Primeramente, en emociones, constituye en la comunicación verbal de un elemento clave, ya que es la característica que se vale de 3 anteriormente mencionados, donde se manipula el individuo según su conveniencia. Buenas noches, doctor. Siguiendo con la exposición del discurso, ahora vamos a aprender a elaborar un discurso.
¿qué pasos necesitamos para crear un discurso? Los pasos son los siguientes: audiencia, espacio y duración, escoger el tema, definir el objetivo, estructura del discurso, apoyos visuales y ensayar. ¿A qué me refiero con audiencia, de espacio y duración? Es muy importante ver con qué tipo de audiencia vamos a trabajar, con qué tipo de audiencia vamos a poder elaborar el discurso, vamos a poder trabajar. ¿Y en qué espacio? ¿Dónde? ¿No? Y lo más importante también es el tiempo. Ejemplo, podemos hacer en un aula con 40 personas con un tiempo de 20 minutos. El segundo punto es escoger el tema. Es muy importante el tema a elegir. Este tema puede ser cuando nos los asigna un profesor o nuestro jefe o en una institución en la que trabajamos o si decidimos nosotros. En este caso, entonces debemos basarnos y escoger en lo que más necesitamos, en lo que más nos apasione, en lo que más nos gustaría trabajar, ¿no? Entonces, podemos crear un tema que nos apasione o que nos sentimos cómodos al hablar de ella. Hay temas muy interesantes, ¿ya? Pero a veces también son muy amplios. Entonces tenemos que escoger una pequeña parte, algo que nos interese de ese tema, pero para poder hablarlo en pocos minutos, como en el ejemplo que puse, en 20 minutos. Luego tenemos que definir el objetivo. El objetivo para el discurso puede ser para informar, para persuadir, para vender. En este caso es para informar. Luego, la estructura del discurso. Esto se refiere a que tenemos que escribir o estructurar lo que va a ser nuestro tema con una ayuda de una hoja que lo llaman la hoja mágica, como una guía. ¿Para qué? Para que sea más fácil estructurar el discurso, ¿ya? En esta estructura del discurso hay una parte que se llama inicio, luego corre el cuerpo y el final. El inicio es una parte súper importante. ¿Por qué? Porque allí vamos a poder atrapar a nuestra audiencia. Este inicio debe durar aproximadamente de 1 a 2 minutos. Y luego viene el cuerpo del discurso con todas las partes y vamos a culminar con un mensaje. Este mensaje siempre debe conectar el inicio con el final. O sea, de una manera que el discurso quede encajado para que el público pueda recordar lo que vio del principio, durante la presentación y al final. Luego tenemos los apoyos visuales. Estos apoyos visuales puede ser tener un pizarrón, puede ser una presentación como en este caso de PowerPoint, podemos tener videos. Y el sexto punto es ensayar. Para que un discurso salga bien, entonces días antes, horas antes, debemos ensayar para que el discurso nos salga bien. La próxima, por favor. La próxima diapositiva. Ahora, ¿cuáles son las partes del discurso jurídico? Tenemos la introducción, la narración, la argumentación y la conclusión. De manera general, la introducción, como dice, es una parte inicial del discurso en la que se va a intentar captar la atención del auditorio, ¿ya? En esto tenemos al exordio o prólogo. ¿Qué es el exordio o prólogo? Es la parte donde se va a preparar al auditorio, ¿ya? Para que esté atento, para lo que se va a decir más tarde. Tiene como función señalar que el discurso va a comenzar, así como atraer su atención, ¿ya? El exordio tiene como finalidad, entonces, conseguir al público que esté dispuesto a prestar atención al emisor y así pueda lograr una buena comunicación con el auditorio, ¿ya? La narración es la exposición de los hechos, argumentatio. Aquí en la narración se debe presentar y resumir en forma lúcida, breve, del asunto que se trata. Entonces, la función es de presentar favorablemente la totalidad de los hechos de la causa a fin de obtener el éxito. La argumentación.
La argumentación es la defensa de los argumentos a favor de la refutación o refutación de los posibles en contraporatio, ¿ya? Entonces, la argumentación, ¿ya? En la argumentación se pretende demostrar un hecho, defender una opinión mediante pruebas, mediante razonamientos, lo que intenta el emisor del discurso argumentativo es convencer a su receptor de que debe adherirse a su propia opinión, ¿ya? La argumentación puede ser sobre hechos, puede ser por demostraciones científicas o puede ser sobre opiniones. Cuando hablamos de hecho, esto nos sirve como una conclusión, ya que se quiere demostrar que un determinado hecho se ha producido. Cuando hablamos de demostraciones científicas o opiniones, o sea, como su nombre dice, con la demostración debemos llegar a construir un argumento jurídico, ¿ya? Que va a convencer, que vamos a seducir estas acciones retóricas para el auditorio jurisdiccional. La conclusión. Antes tenemos en la argumentación la refutación. La refutación, ¿qué es la refutación? La refutación es el acto de contradecir, mostrar oposición u objetar un determinado argumento, proposición o idea a través del uso del discurso. Entonces, la refutación también es rechazar los argumentos expuestos. La conclusión es una recapitulación de los puntos más importantes, ¿ya?, de los oyentes con el fin de conmoverlos. Aquí también tenemos que es la peroración, conclusión o epílogo, ¿ya? Esta es la última parte del discurso. Es una parte muy fundamental, ya que en ella el emisor hace una recapitulación de todo lo dicho a efecto de que de facilitar el recuerdo de los puntos fuertes para tratar de influir con mayor eficacia en el público, creando una impresión final positiva y favorable. Las próximas, por favor. La próxima. La próxima. La próxima. La próxima. La próxima. Ahora, vamos a hablar de las clasificaciones del discurso. Las clasificaciones tenemos una que es el discurso narrativo, el discurso expositivo, el discurso argumentativo, el discurso informativo y el discurso publicitario. Vamos a hablar un poco del discurso narrativo. Como su nombre dice, son hechos por medio de una trama, de un argumento, ¿ya? En todo texto narrativo debe haber necesariamente alguien que contemple los hechos que suceden y que cuenten de una manera ordenada. Su estructura de este discurso va a tener un inicio, un nudo y un desenlace. Luego tenemos el discurso expositivo. Los discursos expositivos de este tipo tienen como objetivo explicar una idea, un concepto, una opinión. En resumen, donde el autor resume todas las ideas más importantes de lo expuesto. El discurso argumentativo tiene la función de convencer al receptor, ¿ya? Y este discurso tiene en su estructura lo siguiente. Tiene una presentación del tema, tiene una exposición, tiene una argumentación y tiene una conclusión. La presentación del tema es la introducción del tema. La exposición son puntos sobre la mesa que son explicados. Y la argumentación, que es la base fundamental, ¿para qué? Porque el emisor aquí utiliza sus argumentos para persuadir al receptor. Y la conclusión, en este punto se sintetiza todo lo expuesto. La siguiente, por favor. El discurso informativo. Aquí ese discurso expone su discurso de una manera directa y objetiva. Aquí se transmiten datos con precisión y de una manera determinada provenientes de la realidad. Y el discurso publicitario la función de este discurso es vender algún producto o servicio. Entonces aquí cabe resultar atractivo a sus receptores. Debe dejar de ser breve y toda información que pueda perjudicar a las ventas. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Ya. ¿Algún comentario por parte de los del grupo? Si tienen alguna duda para que vaya aclarando, si no, pasaríamos
a el grupo número 2. Ya que ya me pasaron los documentos. Jackie, tu micrófono está apagado. Ahorita le paso, doctor, por favor. Es que pensábamos que íbamos a pasar después de las clases. No, No, le es paso. que después Enseguida de le las paso. clases nunca me llega, entonces No, ahora enseguida le quiero paso. que me Ya está. manden ya nomás. Ya, doctor, ya. Le voy a mandar como usted dijo. Doctor, ¿vamos a pasar a exponer ahora o después? Porque ya faltan 7 minutos. Podemos empezar con ustedes y hasta donde estéis retomamos. Ya, doctor, ¿será que puede aceptar a Mariel, a Fabiana y a Daniel Calizaya? El problema es que ya están todos admitidos, no hay nadie más. Ah, ya, sí, ya han entrado. Gracias, doctor. Echalar. Echalar. Sí, doctor. No me ha pasado hasta ahorita a mi grupo privado. ¿Qué es a mi Ya, WhatsApp? ya le he pasado, doctor. No me ha pasado. Doctor, le he pasado, se lo prometo. A ver, grupo 2, ¿no? Sí, Deme un segundito, estoy verificando. Al grupo de la materia le ha pasado, no a mí. se lo he pasado, doctor, se lo prometo. Ya, faltaría el informe nomás ya. Ya, doctor. Ahora nomás ya, por favor. Doctor, ¿comenzamos o esperamos? Deme un segundito, un minutito. A ver cuánto nos falta. Sí, inicien, por favor. Por favor, de los que me faltan, grupo 1, 2, 3, 4, de una vez mándenme. Por favor, ya les he dado el tiempo suficiente, no me están mandando. Y tiene que estar Doctor, completo. Grupo Ya, 4 pueden ya está todo empezar. mandado, doctor. Los que faltan, pues, mi querido, mi estimado Tribeño. ¿Pueden empezar el grupo 2, por favor? Está bien, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Al grupo 2 vamos a exponer técnicas de presentación en público, discurso jurídico. Por los estudiantes Daniel Calizaya, Alexander Espinosa, Luciana Echalar, Estrada Mariel y Rodríguez Márquez y Daniel Grobel Camacho. Concepto de discurso. El discurso es un enunciado o conjunto de enunciados con el que se expresa de forma escrita u oral un pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo más como una exposición oral sobre un asunto determinado, pronunciado ante un público a fin de convencerlo o conmoverlo, en especial en un acto solemne o político. También se podría decir que es un texto argumentativo que consiste en exponer nuestras ideas de tal forma que exijan cierta reflexión hacia un cambio de actitud y decisiones en el público. Busca solo exponer ideas y dar opiniones al oyente. El término de discurso también se hace a una alusión a los postulados que comunican información arrojada de un individuo a otro individuo. Existen varios tipos de discurso, pero dos en específico o en especial. El discurso directo.
que expresa y produce de manera textual las palabras de un individuo cuando suele enunciarse en primera persona. Ejemplo, que una persona diga a otra, quiero jugar a la orilla del río. O le diga a otra persona, Mateo, quiero jugar a la orilla del río. Y el discurso indirecto, que se produce de manera indirecta, las palabras de un individuo adaptado en tiempos verbales, que son pasado, presente y futuro, con pronombres personales y referenciales temporales. Suele introducirse en el verbo decir, expresar, asegurar y entre otros. Un ejemplo, que sea en tiempo pasado y una persona diga a otra, él quiere jugar a la orilla del río. O que sea en tiempo futuro y diga, él quisiera jugar a la orilla del río. Bueno, el siguiente punto que me tocó exponer es el concepto de discurso jurídico. El discurso jurídico es una estructura lógica guiada por el léxico jurídico en su versión más apegada a la argumentación que se le apoya del código por el ámbito de la disciplina del derecho. El discurso jurídico es el que tiene un objeto a través de sus argumentos convincentes o persuasivos. Ilustrar la inteligencia de los jueces, decidir si un hecho se ha realizado o no, o si una persona es culpable o no. Si ha de aplicarse tal cual la regla en sí se ha interpretado en otro sentido y si este es correcto o no. Un ejemplo, ¿en qué se usaría el discurso jurídico? Si un abogado va a defender a su cliente a un juzgado, su representación de cómo haría frente al público es su discurso jurídico, ya sea en cualquier rama del derecho, ese sería el discurso jurídico. Gracias. A continuación, mis compañeros. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí. Ya, voy a continuar con los elementos del discurso jurídico. Estos son tres, la introducción, la exposición y la conclusión. En la introducción es lo que se nos presenta cuando presentamos el tema del cual vamos a hablar, por ejemplo, en un juzgado o en una charla, ya sea con alguna temática específica, es con lo que vamos a abarcar. En las exposiciones, todo lo que nos vamos a desarrollar en la exposición, en la charla o quizá en la audiencia, como un ejemplo que estaba mencionando,